Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Mapstock. En esta ocasión estamos engalanados con la presencia de Adriana García, Country Manager para ForcePoint en México. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Sí. Adriana, hablar de ForcePoint es hablar de mucha historia, ¿no? Tan solo nosotros tenemos más de 22 años siendo distribuidores de una de las partes fundamentales que conformaron ForcePoint, ¿no? Que fue WebSense, ¿no? ForcePoint, haciendo un poquito de historia, ¿nos podrías platicar sobre esta consolidación que se dio en varias de las empresas y las tecnologías para lograr lo que hoy conocemos como un concepto muy interesante? Algunos le dicen capa 8, ¿no? Ustedes le llaman el Human Centric Point. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, claro, mira, como tú sabes, nuestra historia viene desde WebSense, ¿no? Desde hace 22 años justamente, y atacando mucho la parte de navegación, porque es uno de los principales riesgos, ¿no? Y aquí justo es interesante porque el humano es el que va a la página, ¿no? No la página viene a ti, tú eres el que le das clic a la página maliciosa, a la página para bajar algún software gratuito que tiene malware. Por lo tanto, pues cuidábamos al usuario desde hace pues, muchísimos años, cerca de 29 años. Y con la evolución, pues se han ido adicionando productos como es la parte de DLP para evitar fuga de información. Por ahí del 2015 compramos otra empresa que se llama Stonesoft, que justo ahí fue cuando cambiamos de nombre y nos volvimos ForcePoint. Pero justo todo este portafolio que ahora hemos integrado, pues mucho tema de Machine Learning, User Behavior Analytics, es para tratar de cuidar al usuario, ¿no? Al usuario, pues, al ingenuo, ¿no? Que sin querer caer en alguna trampa, pero también al usuario inclusive malicioso, ¿no? Al usuario interno que está intentando llevarse los datos o la información. Entonces tenemos un portafolio que trata de cubrir esto y pues como tú dices, tenemos mucho tiempo haciéndolo y lo que tratamos de hacer es hacerlo amigable, al usuario, que esté imperceptible para el usuario, que lo estemos cuidando sin que él tenga que preocuparse por otra cosa. Y por otro lado, a los administradores buscar un punto de encuentro, ¿no? En la tecnología, no tener diferentes piezas, sino tratar de poder tener una solución que nos ayude a mejorar nuestra postura de seguridad. Excelente. Behavioral Intelligence. ¿Es la base del Human Centric Point? Pues sí, mucho. Fíjate que es curioso porque nosotros pensaríamos, ¿no? Que un usuario malicioso siempre es un usuario malicioso, pero en realidad un usuario, en la vida del usuario puede comportarse de diferentes maneras. Y justamente este comportamiento lo que nos ayuda es a prevenir riesgos o mitigar riesgos. Okay. Entonces te doy un ejemplo, ¿no? Pues Juan de finanzas, ¿no? Ha trabajado 15 años en la compañía, siempre es un usuario, un empleado modelo, pero pues no sé, de repente tiene una rencilla con su manager y decide irse a la empresa y entonces decide llevarse los contratos de la empresa. Entonces, durante 15 años, ese usuario se puede haber comportado bien, si un usuario, digamos que con unas bases éticas y comportamiento tecnológico muy estándar, pero en un último mes, pues se desata algo y esto justamente es de lo que trata el comportamiento, que el usuario tiene diferentes comportamientos en su ciclo de vida y hay que identificarlo. Y en ocasiones ni siquiera es alguien malicioso, ¿no? Es alguien que, pues no sé, cayó en una trampa de phishing y alguien está utilizando su correo o su cuenta para algo malicioso. Y entonces podemos ver que el comportamiento a lo mejor de Juan hace un mes al Juan hoy que tiene malware, pues es muy diferente. Sí. Y sí, tío, que digo, es un approach único, ¿no? Un approach único en la industria, ¿no? Porque luego pensamos en los fierros y pensamos en la, pues, en la actualización, pero no pensamos en ese eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad, ¿no? Porque, o sea, te llega un correo y sin querer le das clic al correo. Si no estás protegido, es posible que en ese momento te infectan tu máquina con ransomware y luego se producen los movimientos laterales y hacia arriba y al norte y al sur y eso se hace un desorden en la empresa por un solo clic. ¿Qué es lo que estamos haciendo como ForcePoint para educar al usuario al respecto? Aparte de controlar el behavior, ¿no? O sea, pero para educarlo.
Mira, nosotros dentro de los productos que tenemos dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Uno, cuando en nuestra solución de protección de correo electrónico se pueden hacer campañas dirigidas de phishing a los empleados, de tal manera que puedas identificar quién cae, ¿no? O sea, que te permita decir, oye, pues ¿sabes qué? De nuestra base de empleados el 80% cayó. Entonces quiere decir que tienes el 80% de posibilidades que un atacante entre como si nada, ¿no? Como si- Y después de eso hacer programas ya de capacitación, ¿no? Entonces eso es una pieza de tecnología sumado a un proceso de recursos humanos que creo que es muy interesante. Otro tema importante en nuestra solución de DLP, lo que tenemos es poderle mandar avisos al usuario. Por ejemplo, ¿qué pasa si un usuario intenta mandar a lo mejor la nómina a un alias que sea de Hotmail? Y asumamos que es un error, ¿no? Entonces lo que puede hacer es que la solución puede mandar una alerta y decir, oye, estás intentando mandar un correo a un alias externo. ¿Estás seguro? Entonces la solución también educa, o sea, al usuario, ¿no? Y podría ser que el usuario diga, ah, no lo puedo mandar, ¿por qué no? Entonces ya se cuestione, ¿no? Si está violando una política, en lugar de solamente bloquearlo, ¿no? Ok, O que se cuestione y diga, chin, se lo estoy mandando a la persona equivocada. Entonces eso nos ayuda mucho a minimizar también los riesgos de fuga y pérdida de información. Entonces, este tipo de herramientas que sean amigables, como te decía, no solo al que la administra, sino al usuario que es el que en realidad convive con los datos o tiene un comportamiento en la red y lo vuelva mucho más, menos ingenuo, ¿no? Como sí. tú dices, ¿no? O los correos cuando llegan y dicen, oye, esto está tagueado como sospechoso, poder saber por qué. Eso creo que ayuda bastante, ¿no? Sí. Ahora, estas amenazas internas, como tú dices, puede ser realmente un empleado malicioso, ¿no? ¿Qué sucede con un empleado que agarra y mete un USB y copia información a ese USB y luego se lo lleva, ¿no? ¿Tenemos protección al respecto? Sí, la verdad es que ahorita los canales de protección tienen que ser pues muy amplios, ¿no? Porque antes pensábamos solamente en, oye, pues que lo mande por correo, ¿no? Pero ahora se lo puede llevar por una USB, lo puede mandar a imprimir inclusive, ¿no? Correcto. Puede ser O tomarle información fotos tan a la sensible, pantalla, puede ¿no? tomarle foto o puede tomarle foto y luego mandársela por correo, porque muchas soluciones no escanean la imagen, ¿no? Claro. Entonces, en realidad ahorita hay que buscar pues todos los canales, ¿no? Inclusive el Ujú. tema de WhatsApp, ¿no? ¿Sabes la cantidad de información que hoy se fuga por aplicaciones de nube, donde yo lo mando a un repositorio o me lo mando? Entonces es importante cuidar todos esos canales y justamente una solución de protección de datos es lo que hace, tratar de ver esos diferentes canales y basar todo esto en privilegios, ¿no? Es decir, a lo mejor te doy un ejemplo en el banco, ¿no? Pues en el banco tienen, las personas que están en mostrador tienen derecho a imprimir tus estados de cuenta porque es lo que tú vas a pedir, ¿no? Claro. Pero probablemente otro empleado no debería tener esos privilegios. Y es tan simple como imprimir un documento, pero qué importante es ese documento, ¿no? Donde dice dónde vives, cuánto tienes en tu banco, cuál es tu número de cuenta. Entonces, es importante identificar esos privilegios con el perfil adecuado y también poder prohibir cuando no sea adecuado, ¿no? O cuando hay Sí. un exceso o un abuso, ¿no? Porque también podría ser que alguien lo haga, no sé, 10 trámites al día, pero ¿qué pasa cuando esta persona quiere hacer 500 o 1000? ¿No? Entonces quiere decir que está habiendo un abuso o que lo está utilizando para otra actividad. Entonces, soluciones como la nuestra lo que ayuda es a prevenir justamente esos riesgos, ¿no? Correcto. El DLP siempre ha sido algo complejo, ¿no? Algo, y no por el DLP en sí, sino por la clasificación de la información. ¿La solución de ForcePoint para DLP nos ayuda en esa parte o se conecta con soluciones externas para ayudarnos en la clasificación de la información? Sí, nosotros tenemos integraciones con terceros. En nuestro portafolio inclusive revendemos Bolden James, que Ok, es una sí. herramienta de clasificación, pero nos integramos con muchos otros también. Y como tú dices, el DLP es un tema, es como una caja de Pandora, ¿no? Porque Sí. primero es qué quieres proteger y todos dicen, no, pues todo. Y es, no, pues no podemos proteger todo, ¿va? Sí. Y después de eso es, bueno, ¿cómo empiezo, no? Bueno, ya que sé que quiero proteger, es dónde está y el ubicarlo es también un reto. Y después esa misma información se crea todos los días por los usuarios, entonces es importante clasificar. Y otro tema importante en una estrategia de LP que yo veo es que un proyecto como este tiene que tener mucho peso ejecutivo, o sea, debe de haber Sí. una persona responsable de empujarla, porque normalmente los datos no los tiene TI, no los tiene el gerente de seguridad, no los tiene el director de seguridad, los tiene el negocio.
los tiene el director de marketing, el de finanzas, el de recursos humanos, y ellos son los responsables, deberían de ser los responsables de su resguardo. Entonces, son proyectos que son muy interesantes, una vez que se tiene bien orquestado cómo va a ser, pero como tú dices, una de las piezas claves primero es saber dónde está la información e identificarla para poder tomar una acción. Sí, claro. Ahora, la nube, pues ya todos estamos viviendo en ella, ¿no? Somos parte de la nube híbrida, ¿no? Tanto la tecnología como seres humanos. La llegada de este nuevo framework de Gartner del SASE, ¿no? Secure Access Service Edge, está cambiando mucho de la oferta, o más bien dicho, está encuadrando la oferta de las empresas de tecnología para la seguridad en todos lados. ¿Nos puedes platicar un poco cómo Forcepoint está consolidando este framework como solución completa? Claro, mira, este tema de SASE la verdad es que es muy interesante porque nosotros venimos hablando de, digamos que de esta arquitectura, sin llamarle SASE, desde hace ya tiempo, ¿no? Correcto. Forcepoint es una empresa más de software que de hardware, por lo tanto nuestros esquemas han sido siempre virtuales o físicos y son nativos de nube también. Entonces, en este ambiente, para los clientes, ¿cuál es el reto? El reto es que, pues, sobre todo el último año, ¿no? Pues nos transferimos de estar on-premise a estar remoto y entonces tenemos que cuidar a miles de empleados en donde sea que estén, en cualquier red, etcétera. Entonces, eso rompe el perímetro totalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar nuestra frontera, nuestro edge? ¿Dónde está el usuario? En la red que esté conectado, como esté conectado, con el equipo que esté conectado. Entonces, lo que requiere el cliente es mucha flexibilidad, ¿no? Flexibilidad para poder operar la seguridad donde sea que se encuentre el usuario. Y justamente lo que decías del human-centric, la posición es donde sea que esté el dato, donde sea que esté el usuario, tengo que estar. Y eso no es más que flexibilidad, ¿no? Entonces puede ser que si en un punto tengo, no sé, 5,000 usuarios concentrados, pues vale la pena a lo mejor tener on-premise para evitar latencia, para, pues de alguna manera tener un mejor performance. Pero si tengo a esos 5,000 usuarios mañana decido sacarlos, debo de poder protegerlos donde sea que esté. Y justamente SASE es lo que lleva, ¿no? Es dejar de pensar en un perímetro fijo y definir cómo pueden ser los movimientos que puede tener el cliente, que podamos accesar nuestras aplicaciones de donde sea que estén. Digo, es uno de los principales cambios que han venido con esta pandemia, ¿no? Sacar las aplicaciones de en casa a llevarlas a nube. Y la verdad es que me parece que es un tema muy interesante a nivel de negocio porque lo que permite es agilidad, ¿no? Es que puedas tener servicios mucho más rápido. Y también otro tema importante es que hace mucho más viable proyectos que antes eran imposibles, ¿no? Porque ahorita tú puedes contratar servicios a lo mejor de guías a cualquier proveedor de servicios, pues prácticamente en horas, ¿no? Y lo único que nosotros pedimos es que no olviden la seguridad, ¿no? Que los proyectos y la transformación digital debe ir acompañada de la pieza de seguridad que sea la base para evitar pues que los malos hagan de las suyas, ¿no? Es correcto. Ahora, junto con SASE, pues tenemos la parte esta que también es como un buzzword, ¿no? Que es el Zero Trust. ¿Nos platicas un poquito sobre cómo estamos logrando esto? Sí, para nosotros la parte de Zero Trust va, la verdad es que va junto con pegadito, ¿no? Y es al saber que estoy en todos lados y que los usuarios pueden acceder a cualquier cosa, es cómo puedo ayudar a identificar que el usuario es quien dice ser. La premisa de Zero Trust es sencilla, es nunca confíes, siempre verifica, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, decíamos, oye, pues Adriana García es quien está accesando a la aplicación y porque puso su credencial yo ya asumo que es ella, pues cómo ahora tengo que verificar, ¿no? Verifico que lo está haciendo de su equipo corporativo, puedo verificar a través de una autenticación de doble factor, puedo verificar que esté a lo mejor, que tenga los privilegios adecuados. Entonces, todo esto lo que me lleva es a crear una mentalidad como mucho más proactiva, como si fuéramos hackers, ¿no? Es cómo puedo atacarme si estuviera del otro lado. Y entonces tratar siempre de ir un paso adelante y ayudar a todo lo que es la verificación, autenticación, ¿no? Muchas veces se piensa que solamente es el acceso, ¿no? Oye, tengo que verificar que Adriana sea y si es, lo dejo pasar. Pero después de eso es qué pasa si de todas maneras Adriana está consultando información que no debería, ¿no? Está imprimiendo información que no debería, está guardando información que no debería. Entonces, eso también tiene mucho que ver con reducir privilegios de acceso. Y es decir, si no lo necesitas, no deberías tener acceso, ¿no?
para evitar un riesgo en caso de que esa entidad, ese individuo sea vulnerado, pues el impacto sea mucho menor, ¿no? Ok. Sí, es como cuando dices, oye, te doy una VPN acceso, pero ya que estás adentro, pues puedes hacer lo que quieres y cómo sé que eres tú, ¿no? Entonces va mucho más allá, ¿no? Es como tú dices, pues, desconfiar de todos y en todo, ¿no? Sí, Así es. Es ser un poco menos ingenuos, ¿no? Nada más, sí, ayudarnos. exactamente. Yo me pongo a pensar cuando hablamos de human centric, hablamos de behavioral based security o behavioral intelligence, me pone a pensar, esto no es nada simple, ¿no? Porque la complejidad, digo, pues hablar de un hardware, hablar de un software, pues está, pues algo que sucede de una manera, pero hablar de cómo se comporta una persona o cómo se comporta la relación persona-máquina en un proceso, implica muchísimas cosas. Yo me imagino que parte fundamental de todos estos análisis están basados en inteligencia artificial. ¿Nos explicas algo al respecto, por favor? Sí, como lo platicamos un poquito, tiene que ver mucho con el comportamiento, ¿no? Y el comportamiento lo basamos en inteligencia artificial y machine learning, es decir, identificar patrones de comportamiento, ¿no? Es cómo se comporta, no sé, por ejemplo, el grupo de finanzas para saber si hay alguien que está haciendo algo raro, ¿no? Y después cómo se comporta Adriana, cómo se ha comportado en el último año. Y entonces cuando empieza a hacer algo extraño, lo empiezo a ver. Y todo esto, pues son algoritmos que nos ayudan a ver o a identificar riesgo, ¿no? Puede ser que sea algo válido, ¿no? O sea, que una persona haya cambiado de rol, no sea algo muy típico cuando estás haciendo auditorías de DLP, de repente ves que un usuario está guardando, no sé, gigas o teras de información y te das cuenta que le están cambiando de máquina, ¿no? Entonces, bueno, es algo válido. Pero justo esas alteraciones serían imposibles de detectar de manera normal si no tuviéramos este tipo de algoritmos que esté identificando el comportamiento. Y entonces ya con ese comportamiento tú puedes reducir al máximo y hacer que la tecnología tome decisiones por sí solas, ¿no? Es decir, oye, Adriana tiene un comportamiento estándar y por su comportamiento de los últimos 8 días su nivel de riesgo ha subido, ¿no? Y Ok, como tiene un nivel de riesgo más alto, entonces voy a aplicarle otras políticas, eso. ¿no? Que eso ayuda muchísimo a poder mitigar riesgos y evitar a que un humano, ¿no? Entre a ver la política y diga, ah, pues mira, es que le están cambiando la máquina, ¿no? Sino decir, Ok, bueno, le aplico políticas en automático. Y eso ayuda mucho a los administradores a poder mitigar riesgos, porque no sé si sabías, pero según se estima que entre que un atacante empieza un ataque a que nos damos cuenta, pasan casi 250 días. qué Entonces, impresionante. Sí, imagínate todo lo que hacen, pues es casi un año, ¿no? sí, Prácticamente. Entonces, esto lo que nos ayuda es a detectar esas cambios o alteraciones en el comportamiento de manera muy ágil, ¿no? Y más que identificarlo, que es muy bueno, te ayuda a prevenirlo, ¿no? A prevenir un evento de seguridad de manera muy ágil. sí, completamente. Ahora, en la solución completa de ForcePoint, digo, la nube pues es una realidad, ¿no? La nube, ahí estamos, como dijimos anteriormente. Sin embargo, ha habido como que un cambio de paradigma en el proceso de venta. Básicamente antes, pues tú comprabas un producto, lo instalabas y pues lo pagabas por adelantado, ¿no? Luego pagabas los servicios. Sin embargo, hoy el Pay as you go ha llegado para quedarse, ¿no? En realidad los procesos de guías, ¿no? O el pass que tú puedes adquirir, pues son así, ¿no? Se pagan en base al uso, se pagan mensualmente en base a lo que consumiste. Tenemos en ForcePoint programas para esto, para pagar a como se use, Pay as you go o Pay as you use. Sí, nosotros tenemos un programa de MSCP donde tenemos Okay. ciertos partners habilitados para este propósito y lo que hacemos es que tenemos ciertas tecnologías, no tenemos todavía todas, pero tenemos las principales tecnologías donde el cliente puede contratar y puede contratar, es un modelo muy interesante porque puede contratar sin un plazo forzoso, entonces puede decir, oye, pues yo quiero pagar, no sé, el servicio de protección de navegación, ¿no? Que es una solución web. Y dicen, oye, pues tengo, no sé, 1,000 usuarios y te voy a pagar a mes vencido, ¿no? Entonces, oye, mando el reporte, fueron 1,100 usuarios lo que te usaron, pago 1,100. Oye, el siguiente mes, oye, fueron 700. Ah, bueno, pues pago 700. Oye, que entré en crisis y ¿sabes qué? Tengo que hacer reducción de costos. Ah, se para la facturación y se cancela. Entonces es muy sencillo.
Hay en algunos otros modelos donde inclusive podemos meter hardware, ¿no? O sea, que el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Quiero a lo mejor meter un hardware de filtrado, perdóname, de firewall, donde digo, oye, quiero VPNs, y también lo que hacemos es que prorrateamos. Entonces, en lugar de que el cliente tenga que pagar el hardware, pues, upfront, lo que hacemos es que puede ir pagando mensualidades si lo quieres ver. Ahí en ese, cuando hay hardware asociado, sí hay un plazo específico, porque en realidad, pues, estamos más bien diluyendo la compra del hardware. Pero en cuanto se termina la compra del hardware, el servicio queda libre para cancelarse, pues como es un poco funciona como con los teléfonos, con nuestro operador, ¿no? Que yo Sí. contrato un plan por tantos meses, lo termino de pagar, después el equipo es tuyo y después puedes cancelar igual. Funciona muy, muy igual y lo tratamos de hacer así de simple para que el usuario pueda amortizar esa compra del equipo. Y en caso de no querer el equipo y que sea cloud, pues es un contrato libre. Correcto. Sí, sí, definitivamente nosotros en Maps creemos plenamente en que el futuro de este negocio está en todo como servicio, ¿no? Todo bajo demanda. Y bueno, estamos trabajando con ustedes a ese respecto. Tocando un poco, hablaste de los canales, ¿no? Los canales de que están especializados en esto. ¿Cuál es el perfil del canal que busca Forcepoint? O sea, ¿cuáles son sus características, Adriana? Pues mira, el perfil que buscamos es sobre todo que tengan experiencias en ciberseguridad y en redes, ¿no? Okay. Y la verdad es que lo digo de los dos, antes eran como dos mundos, ¿no? Como el partner de redes y Sí. luego el partner de ciberseguridad, pero ahorita hay cada vez más convergencia, ¿no? Entonces, en realidad, los proyectos se pueden gestar de uno o dos lados y la verdad es que a nivel de operación se requiere expertise de ambas cosas. Normalmente nuestros canales son canales que de alguna manera están viendo clientes medianos o altos, porque también tú sabes que es el sector que más invierte en tecnología, ¿no? Todavía a las empresas SMB les cuesta mucho trabajo invertir, aunque nosotros tenemos ofertas clouds que van para ese sector, todavía suelen tener sobre todo soluciones más de consumo que corporativas. Entonces, pues los canales que buscamos son canales expertos en esos dos temas, que les guste mucho la tecnología. Nuestro portafolio es muy amplio, digo, tenemos cerca de 12 productos con subproductos por ahí, ¿no? Entonces, que les guste la tecnología porque sobre todo los clientes ahorita piden mucho integración, ¿no? O sea, no piden una solución de protección de correo electrónico, sino que piden una solución de protección de datos donde va incluido la protección de correo, la protección web, va incluido la parte analítica o de la analítica del usuario. Entonces son productos que pueden tocar, no sé, 5 o 6 tecnologías sin mayor tema y entonces el canal debe sentirse confiado en poder ofrecer y operar, porque ahorita los clientes también piden mucho la operación, ¿no? O sea, no solamente te compro, sino que necesito que lo implementes y necesito que lo operes. Entonces, pues nosotros encantados de recibir canales que estén interesados en manejar soluciones de ciberseguridad. Tenemos un programa de canales, la verdad que bastante atractivo y accesible. Ustedes lo conocen muy bien y son nuestro principal punto de entrada para los canales, entonces es lo que buscamos. Excelente. Sí, el programa de canal es un programa muy, muy completo, ¿no? De habilitamiento, de acompañamiento. Nosotros, por nuestro lado, con nuestros ingenieros, pues trabajamos en conjunto con ustedes para habilitar a quien esté interesado. Definitivamente se requiere un compromiso, ¿no? Y un compromiso que estamos dispuestos también nosotros a darlo. Ahora, ¿cuál sería el perfil del usuario en el cual Forcepoint ofrece el mayor valor? Mira, yo creo que el perfil del usuario siempre es una pregunta esa muy difícil de contestar porque muchos dicen, bueno, es por vertical, ¿no? Y si bien es cierto que, por ejemplo, gobierno y el sector financiero son los que más inviertes en ciberseguridad, como que por varias regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en realidad importa mucho más lo sensible de los datos del usuario o las transacciones del usuario. Entonces, cada vez vemos más industrias interesadas, ¿no? Antes, por ejemplo, el tema de manufactura, eran clientes que no invertían casi porque pues su negocio era pues manufacturar cosas, ¿no? Pero hoy se han dado cuenta que pues a través de un ataque les pueden parar la línea de producción y perder millones, ¿no? Entonces, en realidad, creo que lo importante aquí es la criticidad del cliente que tiene en la operación con dependencia de sus sistemas, ¿no? Entonces, tenemos clientes de todo tipo y nuestro mayor valor para los clientes es cuando les interesa tener una postura de ciberseguridad y no solamente un producto, porque entonces ahí podemos ayudar a hacer propuestas muy interesantes en términos económicos, ¿no? Donde en realidad lo que vamos a hacer es cerrar gaps de seguridad y también en términos de operación, que no necesiten a un ejército para administrar 30 soluciones,
sino que tengan pues una consola central, que puedan tener políticas unificadas, inclusive, ¿no? Que tengan un solo agente para múltiples tecnologías en los equipos de cómputo, que luego pues cada fabricante quiere poner su agente, ¿no? Y Sí. es costoso para el cliente operar. Entonces, cuando el cliente quiere o es un poco maduro y tiene un buen nivel de ciberseguridad, aportamos muchísimo valor. Cuando el cliente quiere una solución en específico, no es que no aportemos valor, pero me parece que no le sacan el mejor retorno a la solución, ¿no? Sí. Fíjate que en el evento de hace 2, 3 semanas que hubo, el evento mundial, hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando hablaron de que más de, corrígeme si estoy equivocado, 1,500 new logos, ¿no? A nivel mundial de empresas muy importantes que cambiaron todo hacia ForcePoint. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se está logrando? ¿Qué estamos haciendo bien? Pues mira, yo creo que han sido varios temas interesantes. Uno, el mercado, ¿no? Si te has dado cuenta, ha habido consolidación de algunos vendors, ¿no? También Sí. algunos vendors han decidido salirse del mercado de enterprise y pasarse al mercado de consumo. Entonces yo creo que eso es algo natural, y pues para los que quedamos se abre un pastel más grande, ¿no? Nos dejan más pastel. Pero creo que también otra parte importante es la visión que tiene ForcePoint. Es decir, como te decía, nuestro portafolio es muy interesante para los clientes que tienen estrategias de reducción de presupuesto, ¿no? Donde tenemos nosotros un contrato que se llama ForcePoint Advantage, donde el cliente puede consumir todo. O sea, hace un contrato con nosotros y puede consumir todo lo que quiera. Entonces, empezar a la mejor y decir, oye, pues empecé con la parte de web, pero en mi siguiente vencimiento del correo electrónico ya no le contrato a mi proveedor y uso el de ForcePoint, y en el siguiente firewalls, y en el siguiente DLP, y entonces el cliente tiene una reducción de un 20-40%, depende del caso, ¿no? Entonces es un esquema muy interesante para los clientes, y como te decía, no solamente la pieza de tecnología, sino la integración que existe, ¿no? Que le pueden sacar valor y entonces las soluciones se comunican entre ellas. Y a nivel de operación, pues reducen mucho su riesgo. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho a grandes empresas, pues voltear a vernos, ¿no? Y confiar en nosotros. Entonces, pues la empresa sigue invirtiendo en tecnología, y yo creo que lo va a seguir haciendo, ¿no? Vamos a seguir comprando algunas tecnologías, algunos desarrollos propios. Entonces, creo que eso, pues, crea confianza con los clientes. Sí. Uno de los grandes retos cuando se adquieren diferentes compañías para lograr pues un objetivo, en este caso el Human Century Point, es cómo integrar las diferentes tecnologías en una sola, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy respecto a la integración que tiene ForcePoint en todas sus tecnologías? ¿Podríamos decir que ya es un solo punto de contacto de administración? Sí, en realidad, la verdad es que a nivel de integración los productos están muy bien integrados. Es decir, por ejemplo, en una solución, y estoy hablando como un eje central de protección de datos, pues tocamos, por ejemplo, la parte de DLP, que es obvia, pero tocamos también la parte de correo electrónico, pues vemos la parte de navegación, la parte de web, vemos la parte de tagging, ¿no? Vemos la parte de User Behavior Analytics. Y en todo esto que te estoy hablando cerca de 12 productos. Entonces, donde si tú creas una política, se replica en el resto. Entonces, si bien muchas veces son consolas por separado, porque simplemente lo opera alguien más, por ejemplo, en el firewall, ¿no? En el firewall, pues eso lo cae en un lado y la parte de datos a veces cae en otro lado, pero la política que aplicamos impacta el resto de la infraestructura que tenemos, lo cual ayuda a reducir la operación y a poder implementar políticas muy rápido, ser flexibles. Ok, entonces hablando, bueno, tocaste el programa Advantage, que la verdad sí es algo fundamental. Esto es, buscamos un cliente, el cliente tendrá diferentes tecnologías, entramos con una y poco a poco, conforme se le vayan venciendo, no sé, sus licencias o sus suscripciones, él puede irse adicionando hasta tener una sola solución. ForcePoint en todos los sentidos, ¿es correcto? Sí. Sí, sí, el cliente puede ser nuestro cliente la mejor de protección web y comprar un paquete de ForcePoint Advantage por un periodo, no sé, normalmente para que tenga sentido para el cliente suele ser mínimo 3 años, ¿no? Ok. Entonces, donde el cliente es donde va a ir cambiando, y entonces cuando, por ejemplo, vengan el vencimiento de sus firewalls, entonces ya deja de pagar a su proveedor
y empieza a ocupar todos los firewalls que quiera con nosotros. Oye, se venció la parte de correo electrónico, deja de pagar a su proveedor y lo activa. Entonces, lo que hace es de alguna manera pues reducir mucho su budget, y a nivel de rollout o implementación suele ser muy fácil porque muchas de nuestras soluciones se consolidan en un agente. Entonces, imagínate que pues ya lo instalaste una vez y lo único que vas haciendo son checkbox, ¿no? Oye, ya aplica ahora la parte de VPNs en el agente, aplica la parte de protección en el agente, entonces es muy sencillo a nivel operativo y económicamente es muy atractivo. Excelente. No, sí. Por ahí tenemos algunos clientes que ya están sacándole provecho a eso, ¿no? Yo, la verdad, podríamos extendernos muchísimo, Adriana, esto da para muchísimo más, pero bueno, yo creo que, ¿qué te gustaría que se llevaran nuestros clientes de esta plática? Pues mira, sobre todo, primero agradecerles a ustedes. La verdad es que durante todos estos años siempre hemos tenido su apoyo. Entonces, que nos sigan viendo a ustedes y a nosotros como sus socios tecnológicos. Entonces, sería una de las primeras cosas. Y después también que pues estamos abiertos, estamos buscando activamente canales. Entonces, si les interesa trabajar, tenemos un muy buen plan de onboarding con ellos. Y con nuestros canales actuales, que pues ya están en nuestro ecosistema, muchas gracias, ¿no? Hemos crecido todos estos años por ellos, por ustedes. Entonces creo que es un trabajo en conjunto y ojalá continuemos creciendo, ¿no? Que este año sea un muy buen año para todos. Sin lugar a dudas lo será. Bueno, yo nada más me queda agradecerle y mantenerte la invitación para un próximo Maps Talk, Adriana, donde podamos a lo mejor hablar de cosas, no sé, casos de uso que puedan hacer que nuestros clientes pues se emocionen, ¿no? Se emocionen y estén dispuestos a estar junto con nosotros en esta odisea. Muchísimas gracias, Adriana. Te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo, amigos, y seguimos en línea.